Bienvenidos a un video más. En el video del día de hoy vamos a activar la linterna tocando o presionando dos veces el botón de encendido. Este es un ajuste que yo siempre tengo ya, pero como cambié nuevamente de celular, no lo tengo activado, entonces cada que lo quiero usar me acuerdo, lo voy a activar, lo voy a activar, lo voy a activar y siempre se me pasa el tiempo y no lo hago. Y es bastante rápido y bastante sencillo, de verdad, a mí me encanta y es una de las funciones que más uso en mi teléfono Samsung. Pero ¿cómo lo hacemos? Súper fácil. Lo que voy a hacer es irme directamente a los ajustes de mi teléfono y vamos a buscar una opción que diga, ¿cómo decía? Opciones avanzadas, ¿no? A ver, déjenme ver. Funciones avanzadas, aquí está, vean. Funciones avanzadas y entramos aquí. En este apartado vamos a buscar una opción que nos diga, vamos a buscarlo un poquito, tiene que decir algo sobre el botón. A ver, vamos a buscarlo, aquí está, vean, es botón lateral, todavía me acuerdo. Bien, sin abrirlo, botón lateral y presionamos y aquí está. Aquí automáticamente me dice que si yo presiono dos veces, el que viene activado por default es la cámara. Que si yo agarro y presiono dos veces, automáticamente se activa la cámara y esa no me gusta. Vamos a cambiarlo. Regresamos a este ajuste y aquí donde dice presionar dos veces le presionamos y lo único que tenemos que hacer es cambiarlo a aquí donde dice linterna y prácticamente eso es todo. Porque ahora presiono dos veces y automáticamente se enciende el flash. Para mí eso es vital, ¿eh? Dos veces se apaga. Pero aprovechando que ya estamos aquí, vamos a darnos cuenta que aparece aquí una opción que dice pulsación larga. Si yo mantengo presionado aquí la pulsación larga, automáticamente me lanza el asistente virtual, que en este caso es el de Google. Yo no quiero usar el asistente virtual. Le presiono aquí y me dice que puedo cambiar ¿a qué? A Bixby, que es otro asistente virtual, pero de Samsung, que tampoco quiero usar. Y también me dice que puedo regresar a lo antiguito. ¿Qué es eso? El menú de apagado. Yo, como muchas personas, para apagar un teléfono manteníamos presionado el botón y este te mandaba el menú de apagado. Este menú, ve, que lo mantienes presionado y te decía aquí reinicias, apagas, etcétera, pues ya no aparece. Pero lo puedes configurar para que vuelva a aparecer. Así es como te enseño a activar la linterna, pero también a tener el menú de apagado con la pulsación larga. Inclusive aquí te dice cómo puedes apagarlo, etcétera. Pero no, lo que queremos es regresar a los viejos tiempos. Que quiero apagar mi teléfono, reiniciarlo, mantengo presionado y se acabó. Que necesito la linterna, dos pulsaciones y automáticamente enciendo la linterna. Dos ajustes esenciales, de verdad, esenciales para los que somos de la old school en los dispositivos Samsung. De verdad, espero que este video te haya gustado y nos vemos en el próximo. Por cierto, se ve increíble este wallpaper de Dragon Ball. No me digan que no, se ve épico.